Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas y hoy continuaremos con el capítulo 4, Álgebras de Boole, con el módulo 27, Diseño de circuitos. Los contenidos que vamos a ver en este módulo son una introducción, el concepto de compuertas lógicas. Y los objetivos que vamos a tratar de cumplir con este módulo son introducir el concepto de diseño de circuitos y definir en qué consiste una compuerta lógica. Las preguntas básicas que estaremos en capacidad de responder al terminar este módulo son: ¿en qué consiste un diseño de circuitos? ¿Qué es una compuerta lógica? En este módulo vamos a ver que diseñar un circuito con propiedades dadas es lo mismo que encontrar la proposición que tiene una tabla de verdad determinada. Para esto entonces se construye la tabla que da el estado deseado del circuito, luego se forma la función booleana que le corresponde, si es posible se simplifica esta función y finalmente se dibuja el circuito simplificado correspondiente. A todo este proceso se le llama diseño de circuitos. También veremos qué cosas son las compuertas lógicas. En ciencia de la computación, a nivel de hardware, se intenta construir artificios que puedan producir salidas apropiadas a partir de entradas determinadas. Estos elementos básicos son pequeñas unidades llamadas compuertas lógicas, que corresponden a funciones booleanas simples. Vamos entonces a ver en qué consiste el diseño de circuitos. Para diseñar un circuito con propiedades dadas, se construye la tabla que da el estado deseado del circuito. Luego se forma una función booleana que corresponde a la tabla y, si es posible, se simplifica esta función. Finalmente se dibuja el circuito simplificado correspondiente. Vamos entonces a ver un ejemplo de cómo se diseña un circuito. Veamos este ejemplo. Una lámpara está situada al final de una escalera y está controlada por un interruptor al final y otro interruptor al comienzo. Se requiere intercalar los dos interruptores en un circuito de forma tal que al operar uno cualquiera de ellos cambie el estado de la lámpara. Vamos entonces a ver cómo podemos diseñar este circuito encontrando primero la función booleana que se corresponde con lo que se requiere hacer en este ejemplo. Vamos a llamar X y Y a los dos interruptores que vamos a suponer que conducen, así que como que la lámpara alumbra. Y vamos a construir la tabla de verdad para la función f que nos va a determinar el funcionamiento de este circuito. Inicialmente x va a ser igual a 1 y y va a ser igual a 1, o sea, los dos interruptores van a conducir. Entonces la lámpara va a alumbrar, f va a ser igual a 1. Si cambiamos x igual a 0, mientras mantenemos a y igual a 1, o sea, si solo desconectamos uno de los dos interruptores, manteniendo el otro en el estado en que se encontraba, entonces la lámpara debe apagarse y f será igual a 0. Si ahora cambiamos y a 0, manteniendo x en el valor que tenía anteriormente, entonces la lámpara debe encenderse, debe alumbrar de nuevo y por tanto f es igual a 1. Y por último, si cambiamos x al valor de 1 manteniendo el valor de y en 0, la lámpara debe apagarse y f va a ser igual a 0. Entonces, en estas proposiciones que tenemos aquí, está dada toda la tabla de verdad de esta función. Esa tabla va a quedar escrita de la siguiente manera. X igual a 1, y igual a 1, f igual a 1, x0, y igual a 1, f es 0, o sea, se apaga la lámpara. X igual a 0, y igual a 0, f sería igual a 1, y x igual a 1, y igual a 0, nos daría que f es igual a 0. Ahora ya podemos escribir cuál es la función booleana que da lugar, que se corresponde con esta tabla de verdad. Por ejemplo, podríamos utilizar la forma normal disyuntiva donde escribiríamos un término correspondiente a cada renglón de la tabla donde la función vale 1. Esta función booleana sería la siguiente. O sea, aquí tendríamos xy más x'y'. Notemos que xy se corresponde con este primer renglón y x'y' se corresponden con este tercer renglón de la tabla de verdad.
Por tanto, aquí tenemos la función booleana que representa al circuito que queremos construir. El circuito correspondiente a esta función es el siguiente. Fíjense que aquí tenemos un circuito que tiene dos partes en paralelo y dentro de cada uno están los dos interruptores en serie. Por tanto, este será el circuito que corresponde al ejemplo que habíamos mencionado anteriormente sobre la lámpara. Veamos otro ejemplo de cómo se puede diseñar un circuito. Tenemos el siguiente ejemplo. Un motor M impulsa un par de rodillos que arrastran una banda de papel. Esta banda de papel representa una barrera óptica para la luz emitida por la lámpara 3. Cuando existen bandas rotas en el papel, el fotorreceptor recibe la luz y transmite un impulso de tensión que anuncia una perturbación debido al deterioro de la banda de papel. La lámpara 3 puede variar su luminosidad o apagarse por completo. Por ello, un reflector fotoeléctrico vigila la luminosidad de la lámpara. Hay un ajuste regular cuando la luminosidad sea superior a un valor prefijado A. Si la luminosidad desciende por debajo de A, pero permanece por encima de un valor mínimo prefijado B, se anuncia el descenso de la potencia luminosa de la lámpara. Esto se verifica a través de la intervención de un piloto indicador. No obstante, sigue funcionando el mecanismo de transporte. Sin embargo, si la luminosidad de la lámpara desciende por debajo de B, deja de existir garantía sobre el control de la célula fotoeléctrica. Debe, pues, desconectarse el motor M del dispositivo de arrastre. Debemos entonces saber cuándo habrá de funcionar el motor M y cuándo no, y cuándo deberá encenderse el piloto indicador. Vamos entonces a ver un esquema de este problema y vamos a repetir el enunciado de este ejemplo. O sea, un motor impulsor impulsa un par de rodillos que arrastran una banda de papel. Esta sería la banda de papel. Esta banda de papel representa una barrera óptica para la luz emitida por esta lámpara 3. Cuando existen bandas rotas en el papel, el fotorreceptor 4 recibe la luz y transmite un impulso de tensión que anuncia una perturbación debido al deterioro del papel. Cuando existen bandas rotas, aquí se va a recibir una señal que anuncia el deterioro del papel. La lámpara 3 puede variar su luminosidad o apagarse por completo. Por ello, un reflector fotoeléctrico 5 va a vigilar la luminosidad de esta lámpara. Va a haber un ajuste regular si la luminosidad es superior a un valor prefijado A. Si la luminosidad desciende por debajo de A, pero se mantiene por encima de un valor mínimo B, se anuncia el descenso de la potencia luminosa de la lámpara. Esto se verifica a través del piloto indicador 6. No obstante, el mecanismo de transporte sigue funcionando. Sin embargo, si la luminosidad cae por debajo del valor B, deja de existir garantía sobre el control de la célula fotoeléctrica y debe desconectarse el motor M. Por tanto, dados estos datos, debemos ver cuándo va a funcionar el motor, cuándo no va a funcionar y cuándo debe encenderse el piloto indicador. Por tanto, vamos a introducir unas variables booleanas para poder modelar esta situación y poder saber qué va a pasar con el motor y con el piloto indicador. Vamos a denotar por X1, va a ser la variable que me va a indicar la luminosidad de la lámpara medida respecto a A. Es decir, X1 va a ser igual a 1 si la luminosidad está por encima del valor prefijado A, y X1 va a ser menor que A, igual a 0, si X1 está por debajo de este valor A. La variable X2 nos va a medir la luminosidad de la lámpara medida respecto a B. Por tanto, X2 va a ser 1 si la luminosidad se mantiene por encima de B, y X2 va a ser 0 si la luminosidad cae por debajo de este nivel prefijado B. Por último, X3 nos va a indicar qué es lo que pasa con el fotorreceptor. Por tanto, X3 va a ser igual a 1 si llega luz al fotorreceptor, y X3 va a ser igual a 0 si no llega luz al fotorreceptor, que en este caso indica que el papel está sano, y X3 igual a 1 indica que el papel está dañado. Vamos a denotar por F sub M la función que me va a denotar si el motor está conectado o no. F sub M va a ser 1
si el motor está conectado, F sub M es 0 si está desconectado. Y por último, F sub P va a ser la función indicadora del funcionamiento del piloto. O sea, F sub P va a ser igual a 1 si el piloto indicador va a estar encendido, y F sub P va a ser igual a 0 si el piloto indicador va a estar apagado. Por tanto, ahora lo que debemos hacer es construir la tabla de verdad tanto para F sub M como para F sub P, en dependencia de los valores que toma las variables x1, x2, x3. Esta sería la tabla de verdad de este problema. Fíjense que acá el motor va a seguir funcionando en el caso de que el papel esté sano. O sea, que aquí tengamos un 0. Y cuando además los indicadores de la luminosidad por encima del valor B. O sea, cuando x2 esté en 1 y x2 sea igual a 1. Para los otros valores, esta función que indica el motor nos va a dar 0. O sea, el motor debe estar apagado en esos otros casos. Y el piloto se va a mantener encendido siempre y cuando la variable x2 esté indicando que la luminosidad está por encima de B y que la variable x1 también sea igual a 1. Esta sería entonces la función que indica el piloto. Ahora ya con esta tabla de verdad para F sub M y para F sub P podemos construir la función booleana que representa este circuito. Utilizando nuevamente la forma normal disyuntiva, pues entonces podemos expresar las funciones booleanas para F sub M mirando estos dos renglones y para F sub P mirando estos dos renglones. Estas funciones serán el circuito, la función que domina el circuito del motor va a ser esta de acá, que si aquí fíjense que es x', x2, x3' más x1, x2, x3', aquí podemos aplicar la absorción y tendríamos entonces x2, la ley distributiva, y tendríamos x2 por x3'. Y este sería el circuito que va a regir el funcionamiento del motor, que nos va a decir cuándo el motor está encendido o cuándo el motor debe apagarse. Y esta sería la función booleana que representa el circuito para el control del piloto. Nuevamente, a partir de los renglones que daban 1 en esta función, construimos la forma normal disyuntiva, la simplificamos y obtenemos esta función booleana simplificada. A esta función booleana, fíjense que le corresponde un circuito que tiene dos interruptores en serie, le correspondería este circuito, que sería el circuito controlador del funcionamiento del piloto. Vamos entonces a ver qué cosas son las compuertas lógicas. En la ciencia de computación, en el nivel de hardware, se intenta construir artificios para producir salidas apropiadas a partir de unas entradas dadas. Para entradas y salidas que son ceros y unos, esto se transforma en un problema de diseño de circuito, que transforme los datos de entrada de acuerdo con las reglas de las funciones booleanas que representan. Los elementos básicos son pequeñas unidades llamadas compuertas lógicas, que corresponden a las funciones booleanas más simples. Se utiliza la convención de que las líneas que entran por la izquierda en el símbolo son líneas de entrada y las líneas de la derecha es la línea de salida de la compuerta. Vamos a ver entonces cuáles son las compuertas principales. Aquí tenemos la compuerta NOT, que lo que hace es la negación de la entrada y se representa con este triángulo y este circulito. Esa sería la compuesta NOT. La compuesta OR, que es la compuesta del operador lógico O, se representaría por este símbolo. Estas serían las dos entradas y la salida sería X más Y. La compuerta AND, que representa al operador lógico I, este sería su símbolo. Aquí tenemos las entradas y esta sería la salida. La compuerta NOR, que es lo que nos da, este sería el símbolo para la compuerta y representa la conjunción de las negaciones de las variables, o sea, el operador I sobre las variables negadas. Y por último, la compuerta NAND, donde este es el símbolo que se utiliza,
Y aquí tendríamos las entradas XY y la salida sería la disyunción de las variables negadas. Estas son las 5 principales compuertas a partir de las cuales podemos construir los circuitos utilizando estas compuertas. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo, dado un circuito, utilizando las compuertas lógicas, podemos escribir la función booleana que da lugar. O sea, aquí lo que nosotros queremos tener es cuál es la función booleana que representa esta salida aquí. Entonces vamos a utilizar estos símbolos de A, B y C para ir escribiendo cuál es la salida en el punto A, en el punto B, luego en el punto C y por último escribir la expresión para la función f. Notemos que aquí tenemos una compuerta NOT, por tanto cuando pase por acá, aquí vamos a tener Y', esto es una compuerta NOR, por tanto aquí vamos a tener X' por con la negación de la que sale de aquí, por tanto en el punto A lo que vamos a tener es X', Y, porque sería, esta es la compuerta NOR, sería X' por la negación de la variable que viene aquí, y aquí viene la variable Y' porque ya pasó por una compuerta NOT. Vamos entonces a ver qué ocurre en la parte B. En la parte B tenemos una compuerta OR, o sea, esta era NOR, esta compuerta es NOT. Aquí tenemos una compuerta OR donde la entrada es X y aquí es Z. Por tanto, en B, la salida que vamos a tener no es más que X más Z. Entonces aquí tenemos una compuerta nuevamente NOR, y las entradas de esta compuerta NOR es lo que salió en A y lo que tenemos en B. Por tanto, aquí tendríamos en C, lo que tendríamos sería A' por B'. Esto no sería más que X', Y' por X más Z'. Y esto nos daría, aplicando las leyes de Morgan, aquí tendría X más Y' y aquí tendría X' por Z'. Esto es lo que tendría en C. Esto lo podemos simplificar un poco más y tendríamos que aquí tendríamos X aplicando, bueno, lo podemos dejar de esta manera. Vamos a ver entonces qué pasa con F. En F ya podemos escribir qué cosa es F. En F lo que tenemos es una compuerta OR, donde la entrada es lo que pasa por C y la variable Y. Por tanto, F sería C, lo que tenemos en C, más Y. Eso sería X' Z' por X más Y', ¿sí? X' más Y. Y ahí tendríamos, entonces vamos a aplicar aquí la distributividad. Aquí tendríamos entonces X' Z' por X', esto nos daría 0 porque X' por X nos daría 0. Aquí tendríamos X', Z', Y más Y. X', Y', Z' más Y. Y esto puede ser todavía simplificado de esta manera. Esto podría expresarse como Y más Y' que multiplica a X', Z' más Y. Y por último, esto nos daría Y más X', Z'. Por tanto, la expresión de la función de este circuito sería f de X, Y, Z va a ser igual a Y más X', Z'.
Vamos entonces a ver otro ejemplo de utilización de las compuertas lógicas. Vamos a ver entonces este ejemplo. Utilice inversores y las compuertas AND y OR, inversores y las compuertas AND y OR para construir las compuertas NAND y NOR. Vamos entonces a ver qué cosa es la compuerta NAND. La compuerta NAND no es más que X' más Y', que es X por Y'. Fíjense que esta compuerta, su símbolo es el siguiente. Donde aquí entra X y Y. Y esta sería la salida de la compuerta NAND. Pero esta compuerta la podemos utilizar utilizando la compuerta AND y después utilizando la compuerta NOT, o sea, el inversor. Por tanto, aquí tendríamos que esto sería X, Y, entrando a una compuerta AND, y después la salida le aplicamos la compuerta NOT. Por tanto, de esta manera hemos expresado la compuerta NAND a través de la compuerta AND y el inversor, la compuerta NOT. Vamos a ver entonces este otro ejemplo, cómo podemos expresar estas compuertas NOR utilizando estas compuertas también. La compuerta NOR no es más que X' por Y', y esto se puede ver como X más Y'. Fíjense que aquí yo tendría una compuerta OR y después la compuerta NOT. Por tanto, el dibujo que tendría sería la siguiente. La compuerta NOR queda dibujada así. Sería X, Y y la salida. Y aquí tendríamos primero una compuerta OR y después vendría la compuerta NOT. O sea, esta es la compuerta OR y aquí vendría la compuerta NOT. Por último, vamos a ver un ejemplo de cómo mediante inversores y compuertas construir una red de compuertas para una función dada. Ejemplo, mediante inversores y compuertas AND y OR, utilizar las redes, construir las redes compuertas para las funciones XZ' más YZ' más X y X más Z', Y más Z' por X. Vamos a hacer solamente este primer ejemplo. O sea, aquí tendríamos, las entradas serían X, Y, Z. Fíjense que aquí tenemos entre Y y Z, tenemos una compuerta AND con y el inverso de Z. Por tanto, aquí tendríamos que y aquí necesitamos invertir a Z. Por tanto, escribimos una compuerta NOR. Y aquí tendríamos entonces que ellas entran a una compuerta OR. Digo, a una compuerta, perdón, AND. Este término de aquí sería este que está acá. Aquí tenemos a X con Z'. Por tanto, aquí tendríamos nuevamente a X. Vamos a pintarlo por acá. Aquí baja y se une con Y. Después que pasa, la Y pasa de una compuerta NOT. Y aquí tenemos una compuerta AND. Por tanto, esta compuerta sería AND. Después tenemos aquí estas dos salidas, serían las salidas correspondientes a estos dos términos, y como tenemos un signo suma, ahí tendríamos una compuerta OR. Esta compuerta OR sería esta es la compuerta OR, y aquí esta sería la salida
de estos dos términos. Y después el resultado de estos dos términos se suma con X. Por tanto, X con la salida de estos dos términos entrarían nuevamente a otra compuerta OR, que sería, que nos daría la salida de la función f. Por tanto, aquí tendríamos la red compuerta que corresponde a esta función f. Con este ejemplo terminamos el estudio de las compuertas lógicas y también este módulo donde además de las compuertas lógicas vimos el diseño de circuito. También damos fin al capítulo sobre las álgebras booleanas. En un próximo encuentro comenzaremos a estudiar los temas relacionados con el capítulo 5. Muchas gracias.